Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente venimos a ti en oración, Señor, porque queremos rogarte y pedirte, Señor, y estar siempre delante de ti. No nos aburrimos, no nos cansamos, porque lo que más queremos hacer contigo es tener comunión, tener unidad, estar siempre juntos. Y estas reuniones son por causa tuya, porque queremos honrarte, queremos prepararnos, equiparnos para ir a servirte, Señor, y para poder desarrollar nuestros discipulados según como tú lo has mandado. Así que en el nombre de Cristo, desde ya te ponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentidos, Señor, cautivos a tu buena palabra, para que aún cuando nos vayamos de este lugar, tu palabra siga resonando en nuestros corazones y nos ayudes a caminar en pos de ello. En el nombre de Cristo, ayúdanos siempre en todo momento a salir adelante en nuestros caminos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que siempre nos infundes el aliento debido para cada camino de vida que nosotros tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Ahora, Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas y corazones y háblanos, enséñanos a caminar siempre contigo y a poder instruir a los demás que vienen detrás de nosotros y a las ovejas a las que tú nos has puesto al mando en nuestros discipulados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Acompáñenme, hermanos, rápidamente. Acompáñenme ahí al versículo de Apocalipsis 22:20. Quiero que hablemos un poquito ahí en este texto. Bueno, dice la palabra del Señor, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Ese es el penúltimo versículo de este libro de Apocalipsis, fascinante libro, pero lo interesante de esto es que hay una revelación del Señor y al mismo tiempo un anhelo de la iglesia, ¿verdad? En este caso representada por Juan el apóstol, que está diciendo ahí, amén, sí, Señor, ven, ya, te necesitamos ya. No sé cuántos de ustedes anhelan ya el regreso del Señor, pero que no sea porque se lo está llevando el río. Entonces dice, Señor, bueno, como ya me está llevando el río, mejor ven ya y sácame de este problema. No. Que sea porque hay una pasión, porque hay un amor, porque hay un anhelo de poder estar ya de frente con el Señor. Y ese debe de ser nuestro deseo de corazón. Eso debe de ser lo que impulse nuestra vida, no solo a orarle hacia el Señor, sino que para estar en la iglesia, para estar en el discipulado, para enseñarle a los demás, a los que el Señor te ha puesto para ir a enseñar. Entonces, ese debe de ser la característica. Ahora, fíjense que cuando Juan habla aquí y está escribiendo obviamente este libro, dice el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio? Bueno, al principio Juan dice que el Señor Jesucristo es el que está dando el testimonio. Dice, ciertamente yo vengo en breve. Si hay algo que tú y yo debemos siempre tener prestos a enseñar, a estar listos a enseñar, es acerca de que toda la Biblia se circunscribe ¿a quién? Claro, a nuestro Señor. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy de acuerdo que enseñaremos muchas cosas en relación de doctrina, de pasajes, de enseñanzas, de devocionales, lo que usted quiera, pero todo tiene que orientarse a Cristo, todo tiene que ir, como nos ha explicado nuestro pastor, ¿verdad? Como ya casi ya nos salen, ¿verdad? Pero las bicicletas, todos los rayos de la bicicleta van a dar al centro, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos dice, ciertamente yo vengo en breve. Ahora, estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Nuestro pastor nos enseñaba ayer acerca del despertar o el resurgimiento o el levantamiento de la famosa estatua aquella de Nabucodonosor. Y nos enseñaban cómo cómo se están desarrollando y están despertando todos esos imperios. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros tenemos que ser cristocéntricos. El punto es que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a hablar, a testificar acerca del Señor Jesucristo. Y claro, debe haber un anhelo de cada uno de nosotros como iglesias de estar ya de frente del lado del Señor. Ahora, ¿estaremos listos para ello? ¿Estaremos listos si el Señor viniese hoy? ¿Estaremos listos? Si el Señor se te aparece, si suena ese chofar, suena esa trompeta y la voz de mando del arcángel se escucha, ¿estaremos realmente listos para estar de pie delante del Señor? Porque ahí es donde tenemos que concentrarnos todos nosotros, si realmente estamos o no estamos. Y yo de lo que quiero hablar es de lo que el Señor viene.
El Señor dijo, yo vengo en breve. Claro, lo breve del Señor no es lo breve que tú y yo podemos entender. Es decir, el Señor no está regido en base al tiempo cronos, que es el tiempo de nuestra vida. El Señor no está regido de acuerdo a nuestro calendario y nuestro reloj. El Señor está regido de acuerdo a los días, años de vida celestiales. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? 1000 años para nosotros son como el día de ayer que ya pasó para el Señor. No sé si alguna vez les conté de un hombre, así rapidito, para que ya vayamos a tratar de entrar en tema. Les conté no sé si alguna vez les conté de un hombre que estaba platicando con Dios y le decía, Señor, hay algunas cosas en la palabra que yo no entiendo, pero yo quiero que tú me las expliques. Claro, hijo, dime, le dice el Señor. Entonces, mira, yo no entiendo eso de cómo es que en Salmos dice de que un olam llama a otro olam, es decir, la eternidad llama a otra eternidad. Y no sé cómo funciona. Bueno, hijo, le dice el Señor, es que es claro, yo vivo en una eternidad, que si tú quieres entender la pasada y vas a una eternidad futura, y entonces esas eternidades se comunican y hacen un testimonio acerca de Dios. Ah, vaya, interesante, Señor. Y de ahí empezó a preguntar otras cosas y el Señor le iba respondiendo. Bueno, para no ser largo el cuento, el hombre le dice al Señor, mira, Señor, una última cosa, una última petición. ¿Qué son para ti? Porque la Biblia dice que para ti 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. O sea, 1000 años de mi vida son para ti un día. ¿Y qué serían para ti $1.000.000? $1.000.000, le dice el Señor. Sí, pues para mí $1.000.000 es como un centavo. Un centavo. Entonces el hombre muy abusivo le dice, Señor, ¿te puedo hacer una petición? ¿Será que me regalas un centavito? Sí, claro, hijo, no hay problema. Solo espérame un minutito. ¿Cuánto tiempo sería? No sé, ¿verdad? Pero obviamente no llegó el centavo. Pero bueno, no por lo menos en la forma en que él quería. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Porque, bueno, la Biblia dice que el Señor viene, ¿verdad? Eso es un hecho. El Señor dice, yo vengo pronto. Ahora, para ti y para mí, nosotros ya estamos entendiendo qué significa pronto. Y pronto prácticamente ya se están, como quien dice, abriendo el libro de lo que el Señor está hablando. Ahora, el punto donde yo quiero llevarlo es a esto. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que están de los que ansiosamente le esperan. Entonces aquí está el punto. Hay una pasión por ti, por mí, esperando al Señor. Hay una pasión que nosotros tenemos para decirle, Señor, ven ya quiero irme independientemente. Señor, yo aquí la estoy pasando. Bueno, alguien puede decir, Señor, no la estoy pasando bien y para estar aquí, para agarrar aire y calentar banca, mejor me voy. Pero alguien puede decir, Señor, yo la estoy pasando bien, pero ya quiero estar contigo, ¿verdad? Pablo llegó a un punto de decir, yo estoy en entredicho, yo quiero estar ya con el Señor, pero por causa de ustedes me es bueno estar todavía, quedarme aquí. Bueno, yo entiendo que Pablo visitó el cielo, pudo estar ahí en la presencia del Señor. Dice que hay cosas que ni siquiera puede pronunciar con nuestro lenguaje para poder entender qué fue lo que él vio allá. Y por eso es que él ya quería irse, ¿verdad? Pero la pasión se encendió siempre en él. Y a pesar de que el Señor le decía, ¿sabes qué, Pablo? Tú tienes que quedarte ahí porque hay unos hermanos que tienen que ser alcanzados todavía. Entonces, pero el punto es, dice aquí la palabra en hebreo, dice Pablo, el Señor se ofreció solo una vez y de ahí en adelante, cuando el Señor regrese, no tiene nada que ver con el pecado, ya no tiene ninguna relación con el pecado. El Señor cuando regrese no viene a limpiar ni tu pecado ni mi pecado, no viene a limpiar nada, el Señor ya nos limpió a nosotros, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo estamos para la venida del Señor? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Si Él estuviese delante de ti ahora y te dice, hijo, te vas conmigo, ¿vas a poder salir aprobado delante de Él? Esa es la pregunta que tenemos que hacer hoy. Ahora,
quiero que miremos algunas cosas de las que hay que hacer mientras el Señor viene por nosotros. ¿Y por qué hay que hacerlas, hermano? Porque tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos en el Evangelio, tenemos que desarrollarnos en la vida espiritual, no en la religiosidad, en la vida espiritual, que el Señor nos pide a ti y a mí para poder nosotros salir adelante. Entonces, miren, acompáñenme. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Bueno, dice el 7, que no sé por qué lo puse, pero ahí está. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Bueno, quizás es el resultado de la comunión, pero ¿cuál es el punto acá? Lo primero que yo quiero enseñarles es que mientras el Señor viene, ¿qué es lo que qué es lo que nos tiene que distinguir a ti y a mí como hijos de Dios? Una vida de oración. ¿Tienes una vida de oración con el Señor? No, yo no digo que me contestes. Ve al espejo y mírate. Ay, te lo pongo mejor. No vayas al espejo de tu casa. Ve al espejo de la palabra y mírate si realmente tenemos nosotros una vida de oración. Porque, ¿qué es una vida de oración para ti y para mí? Claro, eso tipifica comunión con nuestro Señor. Eso tipifica relación con nuestro Dios. Entonces, cuando tú y yo no oramos, cuando tú y yo dejamos de orar o nos enfriamos en la oración, ¿qué es lo que está pasando? Todos tenemos hijos ya grandes aquí. ¿Qué tal si usted llega a su casa y su hijo se lo encuentra y ni siquiera lo saludó? ¿Qué siente? ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a la mente? No hay respeto. Sí, tal vez usted se queda pensando, bueno, ¿y qué le hice yo que ni siquiera me saluda? ¿Cuál es el malestar que él puede tener conmigo? No es ningún malestar, es simplemente que no hay comunión. No hay comunión. Entonces, si no hay comunión, uno pasa y como que realmente no digo nada. Entonces, ¿qué es lo que siente el Señor cuando tú y yo no oramos? O sea, fíjate que algunas veces pasa de que, ¿cuándo es que oramos? Cuando hay aflicción. O alguna vez ha dejado de orar aún cuando se lo está llevando el río. ¿Verdad? Porque el problema, ese ya sería ya como que un caso de rebeldía. Si cuando estás mal no oras, entonces ya, porque conocemos la palabra y la palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y no solo eso, sino que te voy a revelar cosas ocultas que tú nunca has visto, perfecto. Pero si nunca lo hacemos, aún cuando nos está yendo mal, ¿qué tipo de relación podemos tener con nuestro Padre? Hace mucho tiempo me hicieron una pregunta y me decían de que cómo podemos ejemplificar la confianza con nuestro Señor. Se la voy a hacer a usted. Si usted va yo creo que ya le he hecho también un par de veces. Si usted va por la calle y se encuentra con esos, ¿cómo se llaman? Los que manejan mercadotecnia y le van a hacer unas encuestas. Mire, estamos probando un nuevo producto aquí de unas jaleas. Quiero hacer una prueba con usted, pero quiero que usted cierre los ojos, abra su boca y la jaleita que yo le pongo, usted me diga de qué sabor es. ¿Haría eso usted en la calle? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Porque no confía a saber qué animal va a querer meter este desgraciado, dice usted. Entonces, no. Bueno, entonces eso es lo que ocurre cuando tú y yo no tenemos oración. Cuando tú y yo no tenemos oración y no tenemos comunión con el Señor, no tenemos confianza en Él. Y por lo tanto el Señor te está diciendo, te está hablando, haz esto, haz lo otro y no actuamos. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de lo que Él dice. Ahora, venimos a la iglesia y decimos, Señor, sí, yo te creo, yo creo a tus promesas, creo a tu palabra, Señor. Pero cuando el Señor te dice que arranques, no arrancas. Entonces ahí está el asunto. Dice Pablo en este verso de Filipenses que no debe haber un afán en nuestra vida. Dice que más bien todo mediante, bueno, aquí menciona Pablo tres cosas. Menciona oración, menciona súplica y finalmente las acciones de gracias. Ese es un modelo de oración que usted y yo debíamos de tener. Oración, súplicas y cerrar con acciones de gracias. Ser agradecidos con el Señor por todo. Ser agradecidos con el Señor por todo. Y entonces son de las cosas que la vida de oración nos va a llevar a tener una plena comunión con nuestro Señor, a poder tener la confianza con Él.
Y entonces eso nos va a facilitar muchas cosas de la vida. Note algo, ¿qué es lo que dice Pablo al principio? Por nada estéis afanosos. ¿Algún afán que usted tenga? ¿Tiene afanes usted? ¿Y por qué se afana? No, ya fuera de la broma. Ahí dice que lo tenemos que llevar todo a los pies del Señor. Ahí dice que tenemos que llevarlo todo en oración. Entonces, note algo, lo que estoy tratando de ilustrar es que si tú y yo estamos afanados en algo, entonces algo estamos fallando. Vida de oración con el Señor. Ese es el objetivo donde quiero remarcar. Fíjate, te voy a dar un ejemplo rapidito. Habían muchos, cuando estaba estudiando, anoche que estaba estudiando esto, me quedé pensando, ¿quién me puede dar una vida de oración? O un ejemplo de vida de oración. Bueno, hay muchos, está Moisés, está el mismo Pablo. Bueno, obviamente sacando de la ecuación a nuestro Señor Jesucristo, porque él sería el ejemplo máximo. Y si nosotros llegáramos a igualar al Señor Jesucristo, Dios mío, creo que Él viene por nosotros. Aunque deje a los demás pendientes. Pero el punto es que cuando me enfoqué en los personajes, se me encendió ahí la luz de Daniel. ¿Y por qué le pongo ejemplo a Daniel? Mire esto, Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa y en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y dice que, como solía ser antes, continuó arrodillándose 3 veces al día al Señor, ¿verdad? Y dando gracias delante de su Dios. Entonces, note algo. ¿Se recuerda qué documento estaban firmando ahí? ¿Se recuerda qué documento era? Era un acta donde decía de que todo aquel que adore a otro Dios que no sea el rey, porque si ellos se creían dioses, entonces que sea echado al foso de los leones. Y entonces le hacen esa trampa a Daniel porque sabían que Daniel no dejaba la oración a su Dios. ¿Y qué hizo Daniel cuando se dio cuenta Daniel no se puso, híjole, ya pusieron ese edicto, no sé ahora cómo voy a hacer para orarle al Señor? No, él simplemente abrió las ventanas nuevamente, se puso a orarle al Señor, como siempre lo ha hecho, como solía hacer antes. Es decir, el edicto no cambió en nada la actitud que él tenía de oración. ¿Por qué? Porque era un hombre con una vida de comunión, era un hombre con una vida de oración hacia el Señor. Entonces, Daniel nos da la cátedra de cómo es que tenemos que orar. Si estás en un momento difícil, pues hay que orarle al Señor. Si estás en un momento alegre, si estás en un momento que la estás pasando bien, que tú sientes que tiras tierra y te cae oro, pues siempre orarle al Señor, siempre darle gracias, siempre hay algo que agradecer, siempre hay algo que por lo cual tienes que pedir. Y si tú estás bien y los demás no, pues también hay que orarle al Señor. Ahorita nos hablaba nuestra hermana del ejemplo de los vecinos. Todos tenemos vecinos, ¿verdad? ¿Y platica usted el evangelio con sus vecinos? ¿Ha orado por sus vecinos? Cuando el vecino saca el Mercedes y usted con aquel perolito que no, ora por el vecino también. Sí, es que a veces estamos pendientes a ver qué va a salir y qué va a sacar el vecino y yo no tengo. Bueno, entonces, no, pero ¿por qué le digo yo esto? Porque bien interesante el ejemplo que ella puso, porque confió, tuvo la confianza de ir con sus vecinos a pedir las cosas, ya las tinajas o las cacerolas que iba, no para sonarlas, sino que para llenarlas de aceite. Entonces, eso es lo interesante del asunto. Entonces, tenemos siempre a alguien a quien extenderle nuestra mano y poder orar por ellos. Entonces, Daniel aquí nos da un ejemplo supremo de oración, porque a pesar de la adversidad, a pesar de las amenazas, a pesar de aquello en contra, él simplemente se mantuvo fiel delante del Señor. Y el Señor dijo, bueno, Daniel dijo, igual que los otros 3 amigos de Daniel, los tiraron al fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, hey rey, tienes que saber algo, le dijeron. Si nos va a sacar del fuego Dios o no, no lo sabemos. Pero de todos modos no nos vamos a inclinar ante ti, sino que ante nuestro Dios. Ellos fueron claros, igual Daniel pasó lo mismo. Rey, yo no he pecado contra ti, le dijo, así que los leones aquí de almohada me sirvieron. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque fueron gente que se mantuvieron fieles en una vida de comunión con el Señor.
Y por supuesto, como había comunión, tenían confianza con el Señor. Si el Señor les decía, ¿sabes qué? No te va a pasar nada, entra ahí. Pero Señor, si está una fosa llena de leones hambrientos, no va a pasar nada. ¿Y qué dijo Daniel? No tuvo ningún problema. Y le advirtió al rey Darío que no había hecho ningún daño. Y salió, rey, yo no he hecho nada contra ti. Pero el punto es que esa confianza solo te la da una vida de oración, una vida de comunión con el Señor. Amén. Entonces, mirémonos en el espejo de la palabra. ¿Cómo estoy yo con mi oración? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros con la oración? Hermano, me levanto a las 4 de la mañana a orar. ¿A las 4? ¿Estás seguro? Sí, a las 4, sí, pero a 1, 2, 3 y 4 y arriba. No, a las 4 es que nos tenemos. No sé a qué horas orará usted, no sé si lo hace en la mañana, si lo hace en el mediodía o lo hace en la tarde, a cualquier hora, no importa. El asunto es que usted tenga comunión con el Señor. Ahora, en Mateo 24:45 dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Miren lo que dice acá. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces aquí la pregunta es, bueno, rápidamente, ¿tenemos una vida de servicio? Claro, hermano, si yo soy discipulador, vengo aquí con usted a esta reunión, voy allá a la reunión al discipulado, pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo a su tiempo? Es decir, al tiempo que el Señor lo puso. ¿Estamos sirviendo de manera eficaz al Señor? ¿Lo estamos sirviendo bien o simplemente estamos rellenando un hueco en nuestro, por así decirlo, en nuestro currículo ministerial? ¿Tiene un deseo, una pasión por servirle al Señor? ¿O simplemente porque la verdad es que me gusta ir a enseñar la palabra, hermano, y yo vengo aquí, entonces le chasqueo los dedos a la gente y la gente me acomoda las sillas y después? ¿Esa es la calidad de servicio que le estamos dando al Señor? No, por eso le digo, no me conteste, mírese en el espejo. Solo mírese en el espejo cómo lo está haciendo, porque cada uno de nosotros vamos a llegar a los últimos puntos donde tiene que ver ya con nosotros directamente. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Miren lo que dice aquí. Dichoso aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Pero ¿qué es lo que está haciendo así? ¿Qué? No solo se trata de servir, se trata de dar la comida a su tiempo, es decir, un servicio bien calificado, un servicio bien desarrollado, un servicio bien hecho, con el ejemplo de que los demás puedan seguirte a ti y a mí. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, hermano, yo quisiera ser como usted? Pero en lo bueno, por supuesto. Porque a veces damos un ejemplo equivocado. A veces la gente me ha dicho, mira, ser como aquel, yo mejor me quedo así como estoy. Ser como el otro, no, tienen un concepto diferente. Ahora, ¿cuál es el punto? Es porque de repente no hemos entregado un correcto testimonio. Pero el Señor dice, yo te he puesto sobre los de su casa, bueno, la casa de él, ¿verdad? He puesto sobre mi casa, dice el Señor. Es decir, todos nosotros estamos llevando un discipulado, ¿verdad? O al menos asistimos a uno. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cómo estás tratando a los hermanos en tu discipulado? ¿Cómo estás llevando tu discipulado? ¿Le estás dando lugar a que el Señor los ministre? ¿Le estás dando lugar a que el Señor los llene? ¿Te estás comiendo tú el verdadero maná? Yo no digo este mensaje, aunque nosotros tenemos la instrucción de que esto es lo que vamos a compartir, pero te estás comiendo en la Biblia, la palabra, para poder ir a instruir a los demás hermanos, para poder dar un consejo, para poder dar una guianza, una enseñanza. Ese es el buen servicio que el Señor espera. Dice que ese es el alimento a su tiempo que nosotros tenemos que dar. Entonces tenemos que estar siempre listos para hacerlo. Hoy es sábado. Son las 9 de la mañana del día sábado. Y me acordé que en la noche tengo discipulado. Y pasaron semana y media y ni siquiera toqué el tema. Pero no es problema no tocar el tema. Ni siquiera toqué la Biblia. Y entonces, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué es lo que vamos a entregar? Entonces, eso es lo que el Señor dice. Cuando me vas a servir, lo vas a hacer con todo. Si te vas a poner en una puerta en servicio, ¿qué vas a entregarle al hermano? Algunas veces,
Claro, uno viene al servicio, pero viene en mal estado. Viene tal vez con problemas, tal vez enliado económicamente o tal vez enfermo. Pero no le hablamos con el diácono, con el anciano a manera de decirle, mira, ¿sabes qué? Fíjate que me siento mal, yo prefiero hoy sentarme, no quiero que el diácono o el anciano después no me tomen en cuenta, así que voy a estar ahí. Pero cuando viene el hermano, cuando abre la puerta y el hermano se queda así como que quiere entrar y no quiere entrar, bueno, ¿va a entrar o se va a quedar afuera? ¿Dónde va a recibir el culto? ¿Aquí afuera o allá adentro? Mire, no sé, pero ¿alguna vez lo han tratado así en la iglesia? Sí, claro, porque a veces venimos cargados y no queremos, pero eso no es entregarle un servicio al Señor, eso no es hacer una buena labor. Mire cómo servía aquí esta hermana Ana. Había una profetisa, Lucas 2:36, había una profetisa, hija de Fanuel, o Ana, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo sirviendo día o noche y día con ayunos y oraciones. Bueno, aquí está el ejemplo de Ana también. Servidora, una servidora fiel y que tenía ayunos y que también cumplía oraciones. Me imagino que es el ejemplo que usted y yo que damos a los demás también, ¿verdad? Servidores por mucho tiempo y servidores que lo hacemos con esa dedicación. Ahora, ¿se acuerda usted qué es lo que oraba Ana? O se acuerda qué es lo que pasó después con Ana. Dice que llegó María al templo con José a presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo ella? Bendito Dios que me ha permitido ver ¿a quién? A mi Salvador, a mi Señor. Entonces, ya podemos deducir cuál era la oración de Ana. Cuando ella dijo, bendito Dios, ahora ya dijo, hasta ya puedo morir en paz porque ya he visto a mi Salvador. Entonces, ¿cuál era la oración que ella estaba haciendo día con día? Que el Señor. ¿Cómo discernió que Él era el Salvador? ¿Cómo entendió? ¿Cómo Ana supo que Él es el Salvador? Él es tu Salvador, un tiernito. Él es tu Salvador. ¿Cómo lo entendió? Porque había comunión con el Padre. Y como había comunión con el Padre, cuando llegó el momento de presentar a su Hijo Jesucristo, le dijo, Ana, tú has sido fiel todos estos años. ¿Cuánto tenía? 87 años, 84 años. Tú has sido fiel todos estos años con tu servicio, con tus oraciones, y entonces te presento al Salvador. Y qué tremendo el ejemplo que ella nos da, porque entonces mira en vida la promesa que el Señor le había hecho. Claro, la promesa que el Señor le había hecho a todo el pueblo de Israel, que los demás no sé por qué no creyeron, los demás no entendieron, pero ella sí. A los pastores los ángeles le revelaron, en la ciudad de David, en Belén, nació el Salvador, porque hoy está de moda el villancico, ¿ah? Pero a Ana no se lo revelaron ángeles. A Ana no le fueron a contar, mira que ahí dicen unos pastores que nació un niño y ese niño es Jesús y que ese es el Salvador del mundo. No, fue la relación que ella tuvo con Dios. Por eso me gustó conectar el estar sirviendo al Señor, sirviéndolo como Él quiere, sirviéndolo de acuerdo al parámetro de Dios y no a lo que nosotros pensamos, pero conectar el servicio con la oración, porque cada vez que nosotros nos ponemos de frente para servir al Señor, tenemos que estar en comunión con Él. Entendamos que tenemos que presentar a Cristo, entendamos que Él es el que viene por nosotros y tenemos que estar nosotros cada vez preparándonos más y más. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña Ana, a poder ser fieles servidores de Dios y a poder entregar la comida a las ovejas de nuestro rebaño a su tiempo. Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar en el bien. Así el hombre de Dios, dice esta versión latinoamericana, se hace experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, aquí estamos hablando del estudio de las Escrituras. Mire cómo va la oración, el servicio, el estudio de la palabra,
¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos, mire, al estudio o a la lectura o al tiempo devocional con el Señor que conlleve estar en la Escritura? Es decir, invertirle tiempo a la Escritura. Mira lo que dice la palabra acá. Dice de que la única forma de que usted y yo tengamos una expertise, seamos experimentados en algo, es invirtiendo el tiempo. Y por eso dice ahí que toda la Escritura es inspiración divina. Toda la Escritura es inspiración divina. Y cuando tú vas a la Escritura, el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo nos hacemos expertos en la palabra? Invirtiendo el tiempo en ella. Cuando nos llenamos de ella, cuando dejamos. ¿Por qué? Porque no es que, ¿cómo te lo puedo plantear? No es que nosotros vamos a volver expertos solo porque leemos y consumimos el libro. No, bueno, pero tenemos que entender algo. Hay que invertirle tiempo. Pero tenemos que entender que, como dice que las palabras son espíritu y son vida, al llenarnos de esa vida, al llenarnos de ese espíritu, ahí es donde empieza a venir la inspiración, ahí es donde empieza a venir la iluminación, ahí es donde empieza a venir la revelación de la palabra. Recuérdese que cuando el Señor llegó a las famosas bodas de Caná, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Las tinajas estaban? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer ellos en base a la instrucción del Señor? Llénenlas de agua. Así que en la medida que tú y yo traguemos agua y nos volvamos un camello tragando agua, en su momento el Señor la va a convertir en vino. El vino es la revelación, el vino ya es el gozo que la palabra produce en nuestra vida. Y ese es el asunto, es que a veces no invertimos tiempo. A veces el trabajo, la familia, los quehaceres te sacan de tu tiempo de oración, te sacan de tu tiempo de escritura de la palabra. Y entonces, claro, me acuerdo de algunas cosas, claro, entiendo algunas cosas, pero estamos perdiendo la correcta relación con el Señor. Estamos viviendo una vida de religiosidad y no una vida de relación con el Señor, que son dos cosas diferentes. Ya hemos puesto a Edras siempre de ejemplo. Y realmente Edras para mí es el ejemplo supremo para ti y para mí como discipuladores. ¿Por qué? Dice que Edras había dedicado su corazón ¿a qué? A estudiar, a estudiar. Entonces la pregunta es, ¿has dedicado tu corazón, tu vida a estudiar la palabra? ¿Has dedicado tu corazón a entender los misterios de la palabra? Mira, aunque no lo entiendas, yo no sé si tú entiendes todo lo que lees de la Biblia, pero yo me he quedado en blanco en un montón de cosas. Y yo le digo, Señor, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y esto qué, cómo se relaciona? Y empiezo a buscar textos, a buscar, por ejemplo, referencias cruzadas, a entender qué palabra dice aquí, qué palabra usó allá. Y ahí un poco se va abriendo el panorama. Y de repente cuando tú vienes a la prédica y escuchas a nuestro pastor que profundiza un poco más, y entonces ya se te abre más la luz todavía. Pero ¿de dónde viene eso? De que estás dedicando tu corazón, estás invirtiendo tiempo en la palabra. Y bueno, ya que tengo a Edras aquí, Edras nos enseña cómo deben de ser las cosas. ¿Estudias la palabra porque tienes que ir a enseñarla a un discipulado? Sí. Corrijamos entonces, ¿verdad? Corrijamos. ¿Por qué? ¿Qué dice Edras? ¿Qué hizo? ¿Estudia para qué? Para practicar. Estudia la Escritura para vivirla. Estudia la Escritura porque tienes que aprender a vivir de acuerdo al modelo de Dios, no de acuerdo al modelo del hombre. Recordemos que nosotros los hombres somos expertos en hacer leyes. Somos expertos en hacer incluso hasta mandamientos. Así le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Ustedes han agarrado costumbres de hombres y las han convertido en mandamientos. Eso no sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. ¿Para qué? Porque le tengo que ir a disparar 3 salmos a aquel hermano. No, a disparar nada. Ir a la palabra para aprender a caminar de acuerdo a como Dios quiere que caminemos. Ir a la palabra para aprender a perdonar. Ir a la palabra para aprender a honrar. Ir a la palabra para aprender a ser obedientes al mandamiento del Señor. Y entonces estudiamos para practicar. Y luego de practicar, ¿qué sigue? Ahí sí, la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué puso ese orden el Señor? ¿Por qué tiene ese orden particular? No es un capricho.
Es que tú y yo tenemos que aprender a enseñar con el ejemplo. Sé ejemplo en tu familia. Volvemos con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos, porque a veces a los hermanos los tratamos bien mal también. ¿O no? Entonces tenemos que ser ejemplo de todo ello. Y por eso es que Esdras dice, yo he dedicado mi corazón a estudiar, pero no porque tengo que ir a enseñar, no, de ninguna manera. Lo primero es que porque yo tengo que practicar todo lo que yo entiendo. Por lo menos, yo sé que hay textos que no se entienden, pero entonces practica lo que sí entiendes. ¿O no? Entonces, en base a esa práctica, tú vas a tener autoridad de parte de Dios para enseñarla. ¿Por qué? Porque estás viviendo la palabra. Porque no estás hablando simplemente por hablar. No le estás diciendo cuando llega una familia a pedirte consejo, cuando llega una pareja de esposos a pedirte consejo, tú no le vas a decir, hermano, trate bien a su amada. Y usted tiene todo revolcada a su mujer en la casa. ¿Verdad que no va? No. Hay algo que no cuadra ahí. Usted no le va a decir a un hermano, mire, ¿sabe qué? Usted no honra a sus padres y usted tiene meses de ni siquiera darles una llamada a sus padres. ¿Verdad que algo no cuadra con esos consejos? Por supuesto. No hay esencia, no hay contenido. Entonces, como estás explicando un consejo, nos volvemos médicos. Porque el médico es el que anda recetando. Bueno, no estoy hablando mal de los médicos acá. Ya vi que me están viendo ya me dijo a la salida, lo espero. No. Sí. No estoy hablando mal de los médicos, pero ¿qué hace un médico? Yo llego donde el médico, mire, doc, fíjese que me duele la espalda, tómese estos medicamentos. Pero el doc no se los toma. Pues yo sé que a él no le duele la espalda, pero voy al punto de que el médico empieza a recetar y empieza a decir, mira, toma esto, toma lo otro, toma aquí, toma allá. Pero el punto es que a veces queremos ser creyentes médicos sin nosotros ponernos en la práctica de la enseñanza. Y ese es el detalle, ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos recomienda Esdras, dedica tu corazón a invertir tiempo en la palabra, no porque tengo que enseñar, no porque tengo que llenarme de conocimiento, entendimiento, no porque quiero ir a competir con el que más sabe, no, es para que vivas de acuerdo a eso. Y después te va a tocar enseñar. Y pídele al Señor que tengas la oportunidad de enseñarle, no a los hermanos, no. Yo sé que usted tiene su discipulado y ahí se desboca enseñando, perfecto. Pero que se tope con gente que no es creyente para que lo llevemos a los pies de Cristo. O por lo menos sembrarle la palabra, ¿sí, hermanas? Porque la vivió. Porque la vivió. Claro. Va a ser difícil olvidar cuando la palabra se le revela y uno la pone en práctica. De hecho, es como alguien. Usted se subiría a un avión donde el piloto pasó todos sus cursos, pero nunca voló un avión. Usted le dice, bueno, aquí está el piloto, sacó 100% en todos los exámenes, pero no tiene ni una hora de vuelo. ¿Se subiría usted en ese avión? ¿Pero y por qué? Si tiene la teoría está al 100%. Porque le falta la experiencia. Entonces, solo aplicando la vida en tu vida vas a tener la experiencia de poderle decir al otro, mira, estás actuando mal, corregí tu camino, no puedes seguir en lo mismo siempre. Entonces,
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso tenemos que estudiar la palabra. ¿Ibas a decir algo? Bueno, ahí está. Si yo solo leo, estudio y enseño, disonancia la palabra. Bueno, vamos a ser creyentes disonantes, ¿verdad? Que solo tiramos textos, pero no hay vida, no hay ejemplo. Dime. Claro, para que no le deje las tijeras y la casa adentro al cliente, ¿verdad? Está bien, está bien. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Ah, ok. Excelente. ¿Cuál es esa? Daniel 10:12. Excelente. Bueno, anota Daniel 10:12, ¿verdad? También habla del consejo de Edras ahí. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, también vosotros, ¿qué dice? También sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, vida de santidad. ¿Llevamos una vida de santidad? Mire, todo va conectado, todo va relacionado, tal vez no en el orden que debería ir, pero todo va relacionado. Una vida de oración, una vida de entrega así en servicio y una vida de devoción en las Escrituras te tiene que llevar irremediablemente a una vida de santidad si somos obedientes a la palabra del Señor. Mire, una vida de santidad no es fácil. ¿O sí? ¿Cree usted que es fácil? Bueno, yo sé que el Señor dijo, ustedes ya son santos. Desde luego que ya confiamos en Cristo, ya nosotros estamos vestidos de santidad. Pero el problema es que a veces pasa como ahorita, que ha llovido mucho, hay muchos charquitos y uno se queda todo enlodado también. Entonces nos empezamos a meter en problemas y manchamos nuestra vestidura. ¿Qué es lo que dice Pedro acá? No os conforméis, es decir, a los deseos que antes tenías. Entonces, no sé qué deseos, tal vez usted, en los que usted patinó antes, quizá en el alcoholismo, quizá, bueno, no toquemos esos puntos de ejemplo, pero porque tampoco le quiero recordar la vida a alguien antes, ¿verdad? Vaya, se anime después a querer volver, aprovechando el momento. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que Pedro dice, hey, no os conforméis a los deseos. ¿Qué es conformarse? Tomar la forma. Entonces, Pedro lo que nos está diciendo es que nosotros ya tenemos que variar, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas diferentes. Si tú y yo seguimos teniendo los mismos deseos, nos van a llevar siempre al lado negativo, nos van a empujar siempre a lo negativo. Entonces, por eso Pedro dice, hey, cambien. Para poder tener una vida de santidad, debes de cambiar tus deseos anteriores y que tus deseos nuevos se amolden a lo que el Señor quiere. Ahora, ¿pero cómo hacemos eso? Bueno, por eso les digo, viene encadenado. Vida de comunión, vida de estudio de la palabra, entrega completa en el ejercicio de la palabra, en el servicio. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder entrar en una vida de santidad. Y entonces, y claro, hay un mandamiento que el Señor expresamente lo dice. Hey, cada uno de ustedes tiene que ser ¿qué? Si ustedes y yo somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que manifestarnos? Pues como hombres santos, mujeres santas, jóvenes santos, lo que nos toque, pero debemos de manifestar la santidad de Dios. Fíjese que hay no recuerdo si es una versión o un comentario que yo leí, pero ¿se acuerdan de aquel texto de que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor?
Entonces hay una versión, es que no recuerdo si es versión o comentario, pero yo me acuerdo de haberlo leído, que dice que sin paz y sin la santidad nadie va a ver al Señor en ti. O sea que tú y yo podemos ser reflejos de Dios si vivimos en santidad. Tú y yo podemos ser reflejos de Dios si nosotros andamos en el camino como Dios manda, no como nosotros mandamos. Por eso es que tenemos que cambiar nuestros deseos. Y note los deseos que antes teníamos, que vienen de la ignorancia. Entonces, ahora que ya estamos en el conocimiento, ahora que estamos creciendo en la palabra del Señor, ahora que el Señor está moldeando nuestros corazones, es cuando cambiamos nuestros deseos y nos volvemos al Señor de manera correcta y empezamos a vivir de acuerdo al ejemplo que el Señor quiere que vivamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él es santo. Y la única manera de agradar al Señor es que tú y yo seamos santos. No hay otra manera. ¿Sabe cómo puede ejemplificar eso? Usted tiene su casa bien arreglada, bien trapeadita, pulidita, y entran los niños después de haber jugado a la pelota en la cancha de tierra en un temporal así. ¿Cómo le queda la casa después? Y usted empieza a ver, mira cómo dejaste la alfombra, mira cómo tenés todo el piso, y lo peor es que se recorretearon por toda la casa y encima andaba el chucho ahí también de atrás y lo marcó todo. Entonces, ¿qué dice usted? Tengo que volver a limpiar todo esto. Pues básicamente tu vida y mi vida comparada con el Señor, eso es. Cuando tú y yo venimos al Señor, después de una Santa Cena, por ejemplo, andamos pero puliditos, como pingüinos con smoking, así con el corbatín. Pero ¿qué pasa después? Un mal pensamiento, una mala actitud. Es más, ni hemos terminado de salir de la Santa Cena todavía con el sabor al vino y ya estamos peleando allá afuera con los servidores. Cualquier parecido, simple coincidencia. Entonces, necesitamos ser, déjeme adelantar, necesitamos ser santos. Ahora, ¿quién es el mejor ejemplo de santidad? Bueno, sé que todos hay un montón de ejemplos de santidad, pero yo me agarré de José. Porque José nos enseña cabalmente qué es lo que él hizo realmente. Mire, José resistió al pecado. No sé cuántos habríamos fracasado en ese momento de tener a la Potifarra por ahí y saber que te andaba persiguiendo. No sé. Pero mira José, un joven con toda la fuerza, aparentemente bien parecido, según dice la escritura. La mujer esta lo empieza a querer enrolar. ¿Y él qué dijo? No, se mantuvo fiel. ¿Pero fiel a qué? No fiel a Potifar que le dio el trabajo. No, fiel porque él no quería desagradar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te hace resistir al pecado? Vamos al punto. A que tenés una vida de santidad. Número 2, íntegro en la adversidad. Mira lo que dice de José. Tú ya sabes que primero los hermanos lo tiran a una cisterna vacía, a un pozo vacío. De ahí lo sacan y lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas lo venden como esclavo a los egipcios. El egipcio después con el rollo de su mujer lo mete preso injustamente. ¿Alguna vez leíste que José le dio un despropósito a Dios por eso? ¿Alguna vez leíste que José le renegó al Señor, que por qué me hiciste eso, por qué estoy aquí? Nunca. ¿Por qué? Porque hay fidelidad, porque hay una vida de santidad. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Cuando tú y yo nos va mal. Bueno, no voy a hablar por usted, pero sí puedo hablar yo por mí, por mi ejemplo. A veces he tenido problemas serios entre la familia y en el hogar. Yo me quedo pensando, Señor, ¿pero qué está pasando aquí? Y después como que reacciono. A veces rápido y a veces no, como que uno es necio también, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál es la reacción? ¿Por qué tengo que ponerle al Señor una queja de lo que estoy viviendo? Cuando el problema puede ser porque bien no he hecho lo correcto, o porque bien los demás no han hecho lo correcto y yo no he corregido tampoco el caso. Y entonces ahí vienen las diferencias. Pero yo miro que José se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Porque hay una vida de santidad. Perdonó a sus hermanos. Se encontró con sus hermanos un día y les dijo, miren, no tengan miedo.
Yo ya entendí, después de todo lo que he vivido, ya entendí que cuando ustedes hicieron eso, ustedes no sabían lo que estaban haciendo, pero el Señor me mostró para qué ustedes lo hicieron. Y de un mal que ustedes hicieron, el Señor sacó un bien y hoy hemos preservado la vida de nuestras familias porque yo estoy aquí ahora al frente de esto. Entonces note a alguien si no había rencor. Claro, se jugó un ratito ahí con ellos, ¿verdad? Cuando bromeó cuando los tuvo ahí que haciéndose pasar por Faraón y que los iba a meter presos o los iba a matar. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que había perdón. ¿Ha perdonado usted a todos aquellos que le han hecho un daño? ¿Sí? Pero lo ha perdonado de corazón o te perdono, pero no quiero volverte a ver. Porque entonces no sé qué clase de perdón va a ser, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo solo doy los ejemplos. Fue firme en la fe. Firme en la fe. ¿Saben qué? Dice en Hebreos 11:22 que José, cuando ya se había muerto, o ya estaba muriendo, le instruyó a sus hermanos: miren, ¿saben qué? Va a venir un libertador, nos va a sacar de aquí. Y quiero que mis huesitos vayan ahí con ustedes allá a la tierra de Canaán. Eso fue lo que hizo. Entonces se mantuvo firme en la fe. ¿Pero por qué hay firmeza de fe? Porque hay una vida de santidad. Obviamente viene precedida de una vida de comunión, de entrega, servicio, de estudio. Y eso es lo que, por eso es que digo que va todo conectado. Y finalmente glorificó a Dios en todo. Se paró delante de Faraón y Faraón le dijo: tú eres José que está revelando los sueños. No te confundas, Faraón. Es Dios quien va a dar la revelación de tu sueño. A Él es la gloria, a Él es toda la gracia que hay que darle. Entonces, cuando a ti te hacen algo o cuando a ti te piden algo y te dicen qué buen trabajo has hecho, ¿a quién estás dando la gloria? Pues espero que así sea, hermano, que siempre tengamos el corazón dispuesto a honrar al Señor, porque eso es llevar una vida de santidad, seguir el ejemplo de José. Bueno, sigamos también un poquito más, que me faltan unos puntos y ya estamos terminando. Primera de Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Mire que tomé este texto porque hay que proclamarlo. De hecho, todo el estudio lo desarrollé a partir de este texto y lo dejé como uno de los puntos ahí. ¿Por qué? Estamos hablando de la venida del Señor. Y mire lo que dice aquí la palabra, lo que nos enseña Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de la venida de Él y la preparación que tú y yo debemos de tener siempre para con el Señor. Entonces aquí dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tú vienes a comer del pan, cuando nos acercamos a tomar del vino, cuando venimos a la Santa Cena, ¿a qué venimos? Para proclamar, nos estamos preparando para proclamar. ¿Qué cosa? No, proclamar la muerte. Proclamar la muerte. Tenemos que proclamar que el Señor murió, ¿Por qué? Porque ese es el acto de redención que tú y yo hoy gozamos. Por la causa de que el Señor murió, por la causa de que Él se entregó como el Cordero sustituto, el Pascual, entonces ahora tú y yo tenemos vida. Ahora el Señor no solo murió y resucitó, sino que también ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Entonces por eso dice ahí, ¿vas a proclamar? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando el Señor ya venga, tú y yo podemos descansar de proclamar al Señor porque Él se va a revelar ante todos. Entonces, pero hoy es el tiempo de proclamarlo a Él. Hoy es el tiempo de que tú le prediques, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, acerca de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que ha hecho por ti y por mí, y que seamos verdaderos testigos de Él, no testigos de TJ, ¿verdad? Sino testigos del Señor, la obra que Él está haciendo en tu vida y en la mía. Entonces mira lo que dice Pablo aquí, Pablo, como el ejemplo de la proclamación. Si hubo alguien que proclamó al Señor Jesucristo hasta el cansancio, hasta la fatiga, si se puede decir así, fue el apóstol Pablo. Pero ¿cuál era la convicción que él tenía? Pues nada me propuse saber entre vosotros. Yo no quise entender nada más, dice Pablo, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo dice, no importa si entiendes o no los misterios, no importa si tú algún día se te va a revelar esa palabra o no, pero lo que tú tienes que entender es que todo lo acerca de Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque esa crucifixión es nuestra bendita salvación. Esa crucifixión que el Señor sufrió es lo que nos tiene ahora a nosotros de pie y los que nos tiene listos, prestos ya para poder alzar alas con Él. Entonces, mire, recuérdese de Pablo. Pablo, ¿qué hizo Pablo?
3 viajes misioneros, anduvo por todo Asia, por Europa, y no solo eso, sino que fundó iglesias, desarrolló discipulados, desarrolló las iglesias, creó un entorno completamente que aún al día de hoy nos ha alcanzado a nosotros, a usted y a mí. Desarrolló 13 epístolas, escribió 13 libros cuando los demás no lo habían desarrollado. ¿Pero por qué es? No es porque, como dijo Pablo, no es porque yo sea el mejor, no, es porque la gracia me sobreabundó, la gracia me llenó. Entonces, pero porque él ya venía precedido de todas estas cosas y por eso había que proclamar al Señor. Ahora, en Hebreos 10:24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aquí voy un poquito rápido para ir aterrizando. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más cuando al ver que el día ya se acerca. Hermanos, el día ya está cerca para ti y para mí, para todas las congregaciones, el día ya está cerca. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Pablo en Hebreos? Que no hay que dejar de congregarnos, es decir, no hay que dejar de tener comunión con nosotros. Por eso les repito, aunque ya nos adelantamos nosotros, pero tenemos una comunión que celebrar. Pero ¿cuándo celebramos la comunión? Cada vez que nos reunimos, así como estamos hoy, cuando venimos a las iglesias, cuando venimos al culto, cuando nos reunimos en nuestro discipulado, es que tengamos comunión unos con otros. Y por eso dice Pablo aquí, hey, considérense de cómo estimularnos en el amor y en las buenas obras. Considérense cómo llevar a los demás hermanos que por alguna razón están falseando, por alguna razón han padecido, a que continúen esforzándose. ¿Saben por qué les digo yo esto? Lo he pasado con muchas personas. Cada vez que tienen un problema, dejan de venir a la iglesia. Y algunas veces algunos hermanos me llaman, nos reunimos, platicamos y ¿qué pasó? Le digo yo, ¿por qué te fuiste? Bueno, es que las cosas no están saliendo bien y ¿para qué venir al culto? Yo siento que ahí no aprendo, que no vengo a hacer nada. Entonces, ¿quién te está mal enseñando esa información? ¿Para qué es un culto, hermanos? A todo esto, preguntémonos, empecemos por ahí, ¿para qué es el culto? ¿Perdón? Perdón, solo escucho murmullos. No escucho nada. Bueno, miren, bien, muy fácil. ¿Para qué es el culto? El culto es el campo de entrenamiento para ti y para mí como soldados del Señor. Eso es el culto. Claro, venimos a alabarlo, venimos a adorarlo porque es lo que tenemos que hacer. Pero cuando nos sentamos a escuchar el mensaje, ¿para qué es? Oh, qué bonito el mensaje. ¿Lo pusiste en práctica en tu vida? ¿Lo desarrollaste en tu vida? ¿Lo pusiste como ejemplo para ti, para poder enseñarlo a otros? Acabamos de verlo como hizo Edras. Entonces, el culto es para entrenarnos, para capacitarnos, para que estemos, como decía Timoteo, completamente expertos en lo que vamos a desarrollar. Para eso es un culto. Un culto es como quien va a una clase póngale de ingeniero. Si usted va a ser ingeniero, un culto es como que usted va a una clase de matemáticas. Necesitan los números para poder calcular estructuras. Si no, no sé, ni casa de palillo va a poder desarrollar. Ahora, ¿qué es lo que es el culto? El culto te va a capacitar, te va a entrenar, te va a desarrollar para que tú sepas cómo conducirte en esta vida y cómo orientar a los demás a conducirse igualmente por ahí. Y finalmente Salmo, bueno, no, me falta una todavía, pero Salmo dice 133:1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Cómo nos capacitamos usted y yo para que habitemos juntos en armonía? ¿Cómo desarrollamos esa unidad? La desarrollamos en la comunión dentro de la iglesia. Hermano, pero es que a veces no nos llevamos bien. Claro, no todo va a ser bonito, no todo va a ser llevadero. Algunos hermanos, por eso Pablo dice, algunos hermanos hay que soportarlos. ¿O acaso no dice en 1 Corintios 13 que el amor así es? Dice que hay que soportar, el amor todo lo sufre. ¿Ha sufrido usted por amor a los demás? ¿Ha soportado usted por amor a los demás? Sí, a mi suegra no la aguanto, diría alguien. Bueno, pero tiene que soportarla. Valga el comercial, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto aquí? Entonces, tenemos que habitar juntos en armonía. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Y eso solo va a ocurrir en el culto.
Solo va a ocurrir, la comunión solo ocurre dentro de la iglesia. Bueno, finalmente, hoy sí, 2 Corintios 13:5, poneos a prueba. Aquí viene la parte bonita de todo el mensaje. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba. Entonces, aquí nos encontramos con una autoevaluación. ¿Qué son las cosas que tenemos que considerar mientras el Señor viene? Autoevaluarnos. ¿Cuál es el momento propicio para autoevaluarse? Claro, la Santa Cena. Pero después de la Santa Cena ya estás limpio, ya estás en orden, ya estableciste un nuevo orden con el Señor, estás en paz con el Señor. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Empiezas otra vez a vivir y a desarrollarte. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Autoevaluándote para ver si realmente estás desarrollando una vida de fe o es una vida de religión. Porque a todos nosotros nos gusta venir a la iglesia, a todos nosotros nos gusta la alabanza o la adoración. De repente le guste más una cosa que la otra, no importa, pero todo es para adorar al Señor. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que Pablo nos pone aquí contra las cuerdas, porque lo que estás haciendo lo estás desarrollando por fe. Lo que estás desarrollando en tu vida lo estás haciendo con la fe puesta en que el Señor te está sacando adelante. Lo que las pruebas que estás viviendo, ¿las estás viviendo en la fe del Señor o simplemente estás aguantando el vendaval? Porque hay una cosa diferente en aguantar la tormenta y otra cosa diferente es ir en el arca de seguridad de la fe con el Señor. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Noé. Noé estaba en la tormenta o no, pero ¿a dónde? En el arca de seguridad. Ninguna gota de agua del juicio de Dios entró en el arca. Ninguna. Y como nos ha enseñado nuestro pastor, Noé tal vez se cayó, tal vez puso el pie donde no debía y se embarró, qué sé yo. Pero el punto es que jamás estuvo en entredicho su salvación. Jamás estuvo, por así decirlo, pendiente de perder la salvación o no. No, él estaba en la seguridad del arca. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Entonces, note algo. Autoevaluarnos, ¿por qué? Porque mire lo que nos dice Juan ya para cerrar. Juan 2:28, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. ¿Por qué? Porque el Señor se va a manifestar tarde o temprano, va a venir. No sabemos el día y la hora, pero el Señor va a venir, va a volver por su iglesia. Y cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mire, es un texto de los que puede dar hasta un poquito de miedo. Porque entonces uno se queda pensando, Señor, vuelvo a la pregunta del principio, ¿estaré listo para cuando tú vengas? Para poder estar firme delante de ti de pie y no salir avergonzado de él. ¿Estaremos listos realmente para cuando él regrese? Entonces, esto es la parte que nos tiene que meditar a nosotros. Por eso es que tenemos que autoevaluarnos. ¿Estamos haciendo las cosas correctas? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos desarrollando nuestra vida de acuerdo a como el Señor quiere? El Señor viene, el Señor va a venir y nos va a encontrar ¿cómo? Nos va a encontrar como aquellos siervos que estaban sirviendo o como aquellos otros siervos que están, no, el Señor ya no viene, el Señor se tardó, y estaban pateando a sus consiervos y tratándolos mal. O como aquel otro que enterró su talento en vez de desarrollar su talento. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Mírese en el espejo, mírese en el espejo. Bueno, el Señor viene. ¿Qué vamos a hacer tú y yo mientras el Señor viene? Vida de oración, tener un tiempo de comunión, tener siempre la comunión con el Señor, porque eso te va a poder desarrollar para que nosotros podamos desarrollar un buen servicio, para que podamos nosotros estar siempre en el estudio de la palabra como debe de ser. Estudiar, dedicar nuestro corazón para estudiar, pero ¿para qué? Para ir a vivir la palabra, practicarla y después con esa convicción irle a enseñar. Obviamente para que podamos desarrollar una vida de santidad, proclamar al Señor, tener comunión con nosotros, porque ya venimos de la comunión con Él, y finalmente evaluación para que nosotros podamos saber dónde nos dejemos desviado del camino y a dónde tenemos que corregir para poder ir siempre en pos del Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar.
Vamos a orar, salvo que alguien quiera aportar algo. Se aceptan dólares, euros, criptomonedas también. O nos ponemos de pie y oramos y así quedamos despedidos al final. Gloria al Señor. Bueno. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente estamos aquí delante de ti, Señor, porque queremos darte las gracias. Gracias por este tiempo de comunión que hemos tenido. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por este tiempo en que podemos avanzar siempre en ti, Señor. Siempre equipándonos para poder servirte como solo tú te lo mereces. Padre, desde ya te rogamos y te pedimos que nos ayudes a poder vivir esta palabra, poder desarrollar nuestras vidas conforme a lo que tú quieres para nosotros, Señor. No queremos vivir de acuerdo a como está escrito, queremos vivir de acuerdo a como tú lo has plasmado, de acuerdo a tu mandamiento, no de acuerdo a nuestros razonamientos y pensamientos. Ayúdanos a moldear nuestros corazones y mentes, Señor, de acuerdo a tu buena palabra. En el nombre de Cristo, desde ya te ruego y te pido que nos ayudes en todo momento en nuestros discipulados a poder desarrollarlos, a poder instruir, a poder ser fuente de bendición para cada uno de ellos, Señor. Desde ya te pedimos que nos aprovisiones, que nos des la salud necesaria para poder trabajar, para poder servirte, para poder estudiar, para poder estar de cerca contigo y desde luego, Señor, para poder aprovisionar a nuestras familias también. Te pedimos la salud, te pedimos la provisión, te pedimos tu presencia siempre en nuestras vidas para que nos deje el entendimiento, para que nos des la guía, Señor, para poder seguir siempre en tu camino. Gracias en el nombre de Cristo. Desde ya te rogamos por aquellos que por alguna razón no pudieron venir. Señor, mira tú la necesidad, mira tú, Señor, toda aquella cuestiones que les pudieron haber estorbado, pero desde ya te rogamos y te pedimos que podamos cerrar bien nuestro discipulado de este año y estemos preparados para poder continuar sirviéndote en el siguiente. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias y te pedimos que nos lleves con tu bien, con tu bendición, que en todo tiempo tu presencia venga de continuo con nosotros y que nunca nos falte. En el nombre de Cristo te agradecemos, Padre. Amén y amén. Bueno, despedimos a los hermanos allá a través del Zoom. Gracias por acompañarnos siempre. Les estaremos anunciando ahí la próxima.